Imagina recibir una noticia que sacude tu alma. Jerusalén, la ciudad santa, está en ruinas. Sus muros han sido destruidos, sus puertas quemadas, y su pueblo vive en vergüenza y desesperación. ¿Qué harías tú si fueras el único con la visión, la fe y la determinación para cambiarlo todo? Esta es la historia de Nehemías, el hombre que, con oración, liderazgo y valentía, reconstruyó lo que parecía imposible. Acompáñame en este increíble relato bíblico y descubre cómo la fe en Dios puede mover montañas, restaurar ciudades y transformar vidas. Nehemías, un hebreo en el exilio, tenía una posición privilegiada. Era copero del rey Artajerjes en Persia, pero su corazón no estaba en el lujo de la corte, sino en su pueblo. Un día, su hermano Hanani llegó con noticias devastadoras. Los muros de Jerusalén estaban en ruinas y el pueblo sufría humillación. Estas palabras lo impactaron profundamente. En lugar de ignorarlo, cayó de rodillas y clamó a Dios con ayuno y llanto, reconociendo los pecados de su pueblo y pidiendo dirección. ¿Qué podía hacer un simple copero ante un problema tan grande? Nehemías no solo se lamentó, él oró fervientemente y reconoció la grandeza de Dios. Su oración es un ejemplo de humildad, arrepentimiento y fe. Durante días clamó, pidiendo gracia ante el rey, pues sabía que sin su permiso no podría hacer nada. Entonces llegó el momento crucial. Al servir el vino al rey, éste notó su tristeza y le preguntó qué le preocupaba. Nehemías sintió temor, pero con una breve oración en su corazón respondió: ¿Cómo no estar triste si la ciudad de mis padres está en ruinas? Dios obró en ese instante, y el rey le concedió permiso, cartas de protección y recursos para reconstruir Jerusalén. Nehemías emprendió su viaje con la certeza de que Dios estaba con él. No iba solo. Llevaba cartas del rey para los gobernantes de la región, garantizando su seguridad. Sin embargo, en su corazón, sabía que enfrentaría oposición. Tras semanas de camino, llegó a Jerusalén y vio con sus propios ojos la desolación, murallas derrumbadas, puertas quemadas y un pueblo sumido en desesperanza. Pero en vez de rendirse, guardó silencio y planeó su próximo paso: inspeccionar la ciudad de noche, en secreto, para evaluar el daño y trazar un plan de reconstrucción. En plena noche, acompañado solo de unos pocos hombres, Nehemías recorrió las ruinas. No reveló sus planes a nadie, pues sabía que el enemigo estaba cerca. Caminó entre escombros, observó las puertas quemadas y los muros caídos y sintió el peso de la tarea que tenía por delante. Pero en su corazón había una convicción: Dios le había enviado y Él le daría fuerzas para restaurar la ciudad. Con un plan en mente, al amanecer, reunió al pueblo y les reveló su misión: levantémonos y reedifiquemos. Y el pueblo respondió con entusiasmo, listos para comenzar la reconstrucción. Pero la tarea no sería fácil. Sanbalat, Tobías y Gesem, enemigos del pueblo de Dios, se burlaron de Nehemías y sus esfuerzos. ¿Qué están haciendo? ¿Acaso creen que pueden restaurar estas ruinas? Pero Nehemías, con plena confianza en Dios, respondió: El Dios del cielo nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. No temió sus amenazas ni su desprecio, pues sabía que su misión no dependía de la voluntad humana, sino del propósito divino. Nehemías no fue un líder común, ni un simple constructor. Él entendía que la tarea de restaurar los muros de Jerusalén no era solo una cuestión de fuerza y estrategia, sino de dependencia total de Dios. Antes de hablar con el rey Artajerjes, Nehemías oró y ayunó durante días, clamando a Dios por dirección. Este acto nos enseña una gran lección. Antes de tomar cualquier decisión, debemos buscar el rostro de Dios. La oración no es un último recurso, sino el fundamento de cualquier obra que queramos hacer en su nombre.
Cuando Nehemías se presentó ante el rey, su rostro reflejaba tristeza. Artajerjes, notando su aflicción, le preguntó la razón de su angustia. En ese momento, con el corazón latiendo con fuerza, Nehemías hizo una breve oración a Dios y con valentía le pidió permiso al rey para regresar a Jerusalén y reconstruir los muros. Este acto fue un ejemplo de audacia en la fe. Nehemías no actuó por impulso. Se preparó en oración y confió en que Dios abriría las puertas necesarias. El rey no solo permitió que Nehemías regresara, sino que también le otorgó cartas reales, soldados y recursos para la reconstrucción. Esto fue un milagro. Dios tocó el corazón del rey pagano para que apoyara la obra de Nehemías. Esto nos recuerda que, cuando Dios nos llama a una misión, Él provee todo lo necesario. No debemos temer la falta de recursos, sino confiar en que Dios abrirá caminos donde no los hay. Al llegar a Jerusalén, Nehemías no anunció de inmediato sus planes. En su primera noche, montó un caballo y recorrió los muros en ruinas en secreto. Observó la devastación, vio los escombros y entendió la magnitud de la tarea. Este acto de prudencia nos enseña que antes de hacer grandes obras, debemos evaluar la situación con sabiduría. Nehemías no se dejó llevar por la emoción, sino que actuó con estrategia y dirección divina. Después de evaluar la situación, Nehemías convocó a los líderes y al pueblo. Con palabras llenas de fe y autoridad les dijo: «Levantémonos y reedifiquemos». Les recordó cómo la mano de Dios había estado con él y cómo el rey Artajerjes le había dado permiso para la obra. El pueblo, que antes vivía en desesperanza, fue llenado de ánimo y comenzó la reconstrucción. Nehemías encendió la llama de la fe en el corazón de su gente. No todos estaban felices con la reconstrucción. Sanbalat, Tobías y Gesem se burlaron de Nehemías y del pueblo de Dios diciendo: «¿Qué es lo que hacen estos débiles judíos? Si un zorro sube sobre su muro, lo derribará». Pero Nehemías no se dejó intimidar. En lugar de responder con violencia o miedo, se dirigió a Dios en oración y fortaleció al pueblo. Aquí aprendemos que cuando hacemos la obra de Dios, siempre habrá oposición, pero la clave está en mantenernos firmes y confiar en su poder. A medida que la oposición crecía, Nehemías tomó una decisión sabia. La mitad de los hombres trabajaba en la reconstrucción, mientras la otra mitad sostenía lanzas, escudos, arcos y corazas. No solo confiaron en Dios, sino que también se prepararon para la batalla. Esto nos enseña que la fe y la acción deben ir de la mano. Debemos orar y confiar en Dios, pero también ser prudentes y estratégicos en todo lo que hacemos. En medio de la reconstrucción, el pueblo comenzó a sufrir opresión económica. Los ricos judíos cobraban intereses excesivos y tomaban a los hijos de los pobres como esclavos. Cuando Nehemías escuchó esto, se enfureció y confrontó a los nobles, recordándoles que Dios prohíbe la opresión entre hermanos. Ordenó que devolvieran las tierras y el dinero a los pobres, y el pueblo aceptó. Nehemías demostró que un verdadero líder no solo edifica muros, sino que también defiende la justicia. Sanbalat y Tobías, viendo que los muros estaban casi terminados, intentaron engañar a Nehemías. Le enviaron mensajes diciendo: «Ven, reunámonos en uno de los campos». Pero Nehemías discernió su trampa y respondió: «Estoy haciendo una gran obra y no puedo ir». Nehemías 6:3. Luego, enviaron un falso profeta para asustarlo, diciéndole que huyera al templo para salvar su vida, pero Nehemías no cayó en la trampa. Esto nos enseña que debemos estar atentos a las falsas palabras y no dejarnos desviar del propósito de Dios. Contra toda expectativa, a pesar de los enemigos, la escasez y la oposición, los muros de Jerusalén fueron reconstruidos en solo 52 días. Esto fue una obra milagrosa, pues algo que parecía imposible fue logrado por un pueblo que confió en Dios.
Cuando los enemigos vieron el muro terminado, tuvieron miedo, porque entendieron que Dios estaba con Nehemías y su pueblo. Este es un recordatorio poderoso de que cuando Dios está con nosotros, nada es imposible. Con los muros reconstruidos, el pueblo se reunió para escuchar la lectura de la ley de Moisés. El sacerdote Esdras leyó en voz alta, y al escuchar las palabras de Dios, el pueblo lloró y se arrepintió. Pero Nehemías les dijo: «No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza». Nehemías 8:10. Esto nos enseña que la verdadera restauración no es solo física, sino espiritual. Después de escuchar la ley, el pueblo decidió renovar su pacto con Dios. Prometieron obedecer sus mandamientos, guardar el sábado y no mezclarse con pueblos paganos. Nehemías lideró este pacto con firmeza, asegurando que la nación nunca volviera a alejarse de Dios. Este momento nos recuerda que la verdadera restauración no termina con la reconstrucción de muros, sino con un corazón renovado para Dios. Con el muro terminado y el pacto renovado, Nehemías organizó una gran celebración. Se levantaron 2 grandes coros y se dividieron para rodear la ciudad cantando y tocando instrumentos. El sonido de la alabanza se escuchaba a lo lejos, como un testimonio de la fidelidad de Dios. La gente ofreció sacrificios y celebró con gozo, pues habían visto con sus propios ojos el cumplimiento de las promesas divinas. Nehemías no solo reconstruyó los muros, sino que también restauró el orden en el templo. Se asignaron levitas, cantores y porteros para que el culto a Dios fuera continuo y organizado. La adoración no debía depender de las circunstancias, sino ser una prioridad constante en la vida del pueblo. Este es un recordatorio de que Dios debe ocupar el primer lugar en todo lo que hacemos. Después de establecer el orden en Jerusalén, Nehemías regresó a la corte del rey Artajerjes, cumpliendo su promesa de volver. Pero cuando regresó a Jerusalén un tiempo después, encontró que el pueblo se había desviado nuevamente, se habían hecho alianzas con extranjeros, descuidado la casa de Dios y profanado el sábado. Nehemías, con celo por la justicia, corrigió al pueblo y restauró el pacto. Nehemías reprendió con severidad a los líderes que habían permitido la desobediencia. Expulsó a los extranjeros del templo, ordenó que el sábado fuera respetado y restableció la obediencia a la ley de Dios. Su celo por la justicia nos recuerda que a veces debemos tomar decisiones firmes para mantenernos en el camino correcto. A pesar de las dificultades, Nehemías nunca perdió su enfoque. Fue un líder valiente, justo y fiel, que confió en Dios hasta el final. Su historia nos enseña que la verdadera restauración no solo es física, sino espiritual y moral. Nehemías no buscó la gloria para sí mismo, sino que constantemente oraba diciendo: «Acuérdate de mí, Dios mío, para bien». La historia de Nehemías trasciende el tiempo. Nos enseña que Dios usa personas valientes para restaurar lo que ha sido destruido. Cada uno de nosotros tiene una misión, y aunque haya obstáculos y oposición, con Dios todo es posible. Como Nehemías, debemos orar, actuar con sabiduría y mantenernos firmes en la fe. ¿Estás dispuesto a ser un restaurador en tu vida y en la de otros? El libro de Nehemías es un testimonio del poder de Dios en la restauración de su pueblo. Nos enseña sobre liderazgo, fe, valentía y justicia. Si este mensaje te ha impactado, comparte este video y déjanos tu opinión en los comentarios. Y recuerda, Dios sigue reconstruyendo vidas hoy en día. Nos vemos en el próximo video.